transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia. Continuamos entonces nosotros en este espacio donde estamos a la luz del Espíritu Santo, encontrándonos con la palabra que nos comunica vida y que nos hace crecer en el amor de Dios. Volvemos nuevamente al capítulo 37 del profeta Ezequiel. Recuerden que nosotros comenzamos este encuentro basándonos en el profeta Ezequiel, cuando Dios lo llamó y lo hizo caminar en un valle lleno de huesos secos. Dios le dijo que profetizara. Él escuchó la palabra de Dios, profetizó, y luego el profeta Ezequiel se dio cuenta que el Espíritu de Dios empezó a realizar una obra en esos huesos, y fue que les dio tendones, músculos, y les dio piel. O sea, eran seres humanos, pero no tenían espíritu. Ya nosotros sabemos qué significa espíritu. Exacto. Se me había olvidado citar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1711. Tiene un resumen de lo que estábamos hablando. Dice que dotada de alma espiritual, de entendimiento y de voluntad, la persona humana está desde su concepción ordenada a Dios y destinada a la bienaventuranza eterna. Camina hacia su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. Así que esto nos va a ayudar muchísimo, Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, luego que el profeta se da cuenta que no tiene espíritu, entonces me encanta, porque adivina, Dios le va a decir que aprenda a llamar, a invocar. Recuerda que sí comenzamos hablando en todos estos talleres que hemos hecho, invocar el Espíritu Santo. Capítulo 37, versículo 9, ¿cómo dice? Entonces me dijo, llama al Espíritu, llama, hijo de hombre, diciéndole al Espíritu, esto dice el Señor. Ven, Espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos cadáveres para que revivan. ¿Qué tal? O sea, impresionante. Y luego, ¿qué dice? Pronuncié el llamado que se me había encomendado. Exactamente, lo llamé tal como el Señor me había mandado. ¿Y qué pasó? Y penetró en ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron en pie. Era una muchedumbre inmensa. Que se pusieron en pie. Este dato es muy importante, porque en pie significa estar resucitado. Estar resucitado, estar reanimado por la acción del Espíritu. Y luego Dios le dijo, estos huesos secos son el pueblo de Israel, porque ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, estamos destrozados. Y luego, nuevamente le dice, por eso profetiza y diles. Y ahora vieron todo el proceso que Dios está viviendo con el pueblo de Israel a través de esta visión, porque el pueblo de Israel está exiliado, está viviendo fuera de Israel, y en estos momentos se encuentra prisionero, esclavizado en el lugar que se llama Babilonia, donde está el Golfo Pérsico en la actualidad, donde confluyen los ríos Tigris y Éufrates. Ahí estaba esclavizado ese pueblo. Había que caminar muchos kilómetros y allá estaban. Por eso ellos no tenían, esa es la razón por la que ellos dicen, estamos perdidos, estamos sin esperanza de volver a nuestra tierra. Es como un secuestro masivo, y no tenían esperanza, ya que en Israel, en Jerusalén, habían quedado solamente personas enfermas, pobres, lisiados. ¿De dónde iba a salir un ejército para que los liberara de la esclavitud en Babilonia? No existía la mínima esperanza. Sin embargo, el profeta les dice que no pierdan la esperanza, porque Dios los va a liberar. Y Dios los liberó a través de un rey que se llama Ciro el Grande. Sí. Pero entonces vamos a ver qué pasó aquí. Después que otra vez le dice profetiza. ¿Cuántas veces le ha dicho Dios que profetiza el profeta? Ya lleva 3. 3.
Y recuerden que el profeta es el que anuncia la palabra de Dios, que hace lectura y el que consuela, el que anima, el que da esperanza. Y entonces, Por eso profetiza diciéndoles, esto dice el Señor, yo voy a abrir los sepulcros, los voy a sacar de sus sepulcros, pueblo mío, y los voy a llevar a la tierra de Israel. ¿qué significa que esas tumbas que vienen a ser? Esas tumbas, siento yo que son esos vacíos existenciales de la desesperanza donde ellos se encuentran fosilizados debido a que no saben si van a volver a su pueblo nuevamente. Pero mira, las tumbas son las casas donde ellos viven. Porque dice, voy a abrir sus tumbas y los llevaré a Israel, que era lo que ellos querían. Ahí lo dicen. Sí. Esas son las tumbas son las casas del pueblo. No es que ellos estaban convertidos en hueso seco, es que no tenían esperanza. No tenían esperanza. Y esta es la razón por la que una persona es considerada muerta en la Sagrada Escritura, cuando no tienes amor. Primera de Juan 3:14. Cuando no tienes esperanza. Esas dos. Y tercero, cuando estamos en pecado. Sí. Como el hijo pródigo. Dice primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. ¿Quién no? Primero. Y segundo, el que dice aquí que no tiene esperanza está muerto. Y tercero, el pecado. El que está en el pecado, sí. Yo creo que es la carta a los Filipenses, Efesios capítulo 2, donde dice, nosotros estábamos muertos a causa del pecado, pero Dios en su infinita misericordia nos resucitó en Cristo. O sea, esas tres muertes, y la cuarta muerte es la muerte física, pero hay gente que carga con las tres. Tremendo, ¿no? Muertos andantes. Sí, ¿cómo dice? También ustedes estaban muertos por sus pecados y sus transgresiones. Sigue. Seguían la conducta de este mundo y los dictados del jefe que manda en el aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Lo mismo que ellos también nosotros seguíamos los impulsos de los bajos deseos, obedecíamos los caprichos y pensamientos de nuestras malas inclinaciones y naturalmente estábamos destinados al castigo como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo, estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Nos hizo revivir, o sea que eso, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nos confesamos, nos revive otra vez. Aseguro que se acerca la hora, Ese es 5:25. 5:25. Les aseguro que se le acerca la hora, ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Es decir, los que escuchan la palabra tienen vida. Y luego dice San Pedro, le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. De vida eterna. Entonces ahí encontramos nosotros, dice Fren, que ese es otro que está muerto. Claro. Y esa es la razón por la que cuando Jesús se enfrentó a la muerte de Lázaro, dice que gritó. Sí. ¿Ves? Gritó en el contexto del Evangelio de Juan. Bueno, entonces continuamos. Ahora, ya después de nosotros saber todo esto, es importante que escuchemos la palabra, es importante que invoquemos al Espíritu Santo. Vamos a ordenar. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Invocar la presencia del Espíritu Santo. Invocar la presencia del Espíritu Santo. Que es la epíclesis. Exacto. La epíclesis en la celebración eucarística. Pero cuando decimos que viene sobre, se habla de una epíclesis. Bueno, por eso el Papa Benedicto decía en forma de epíclesis, oraciones sobre el pueblo. Ajá, ¿qué más? Luego de invocar el Espíritu Santo, se debe proclamar la palabra, que es la lectura del Evangelio. Exactamente, se debe escuchar la palabra de Dios. Eso sería lo segundo. Entonces, eso se llama lectio divina. La lectio, sí. Entramos en la lectio divina. Es un ejercicio que la Iglesia propone. Ahora, la lección divina, mira, documento de Aparecida, dice que el encuentro con Cristo comienza precisamente a partir del encuentro con Él en la palabra. Lo voy a leer, documento de Aparecida, lo pueden buscar en Google, documento de Aparecida, numeral 247, encontramos a Jesús en la Sagrada Escritura. Encontramos a Jesús en la Sagrada Escritura, ya Él está ahí. Leída en la iglesia.
La Sagrada Escritura, palabra de Dios, escrita por inspiración del Espíritu Santo. Es con la tradición fuente de vida para la Iglesia y alma de su acción evangelizadora. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo y renunciar a anunciarlo. De aquí la invitación del Papa Benedicto XVI. Entonces el Papa Benedicto XVI nos dice que nosotros tenemos que buscar, que es indispensable. Mira lo que dice el Papa. Es de condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios. Por esto, hay que educar al pueblo en la lectura y meditación de la palabra. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Esa es la razón por la cual nosotros hemos comenzado este proceso de evangelización con la palabra de Dios. Lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo en las jornadas de evangelización es precisamente una respuesta a esta llamada que el Papa Benedicto, la Iglesia toda, en este momento, estando el Papa Francisco, era cardenal de Buenos Aires, hace 17 años, nos ha invitado. Hace 17 años. Luego dice que ella se convierta en su alimento para que por propia experiencia vea que las palabras de Jesús son espíritu y vida. De lo contrario, ¿cómo van a conocer a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios. Numeral 248, mire lo que dice. Numeral 248, ¿qué dice? Se hace pues necesario proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo. Y eso es lo que hemos vivido en las jornadas de evangelización. Eso es lo que estamos promoviendo ya en las pequeñas comunidades y esa es la razón de estos videos. Entrar mucho más de una manera dinámica en el encuentro con el Señor por obra y gracia del Espíritu Santo a través de la meditación de la palabra. Transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia.